Siguiendo con la evolución en la protección de los derechos humanos, tengo que hacer referencia indudablemente en este esquema de los instrumentos de protección de los derechos humanos en los sistemas regionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, o el denominado Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrito en una conferencia que se llevó a cabo en San José el 22 de noviembre del 69 y que ha entrado en vigencia o que entró en vigencia el 18 de junio del 78. Es la base esencial del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Fija lo que es todo un catálogo de derechos, de instrumentos y de mecanismos de protección y un modelo de protección, ¿no? Esta convención, para los que la trabajan diariamente, tengan en cuenta que más allá de las adhesiones que se tienen, tenemos a países como Trinidad y Tobago, que renunció a la Convención Americana en el 98, y Venezuela, que lo hizo en el 2012. Sin perjuicio de que estos estados hayan renunciado a la Convención Americana, tengas en cuenta que el hecho no es tanto la sujeción formal al tratado o convenio, sino que las cláusulas que están destinadas a la protección de los individuos son irrenunciables, siguen estando vigentes y son demandables en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia por los ciudadanos de estos países ante las instancias internacionales, entendiendo que en esencia la protección de esos derechos está bajo la protección, bajo el contexto de ser de normas imperativas de jus cogens y que tienen un efecto erga omnes. Aquí es importante tener en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido también complementada por dos protocolos adicionales: el protocolo adicional a la Convención de San Salvador de 1988, donde viene un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales muy importante, que hoy en día ha adquirido relevancia superlativa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo por la casuística que se ha venido a dar en casos de protección del derecho a la salud, de protección al medio ambiente, de protección de derechos laborales, ¿no? Para un ejemplo, simplemente el caso IV contra Bolivia sobre derecho a la salud, o puede ser también en el caso de derechos laborales el de trabajadores cesados del Congreso, ¿no? Contra Perú, donde se ve en unas dimensiones que no solamente se reducen a la protección de los derechos consagrados en la Convención, sino en el alcance del protocolo adicional. Y también está el protocolo a la Convención sobre Derechos o el relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990. Estos instrumentos, que son los más tradicionales, no implican que en otros sistemas no existan instrumentos de protección, ¿no? Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, que está la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Carta Africana que fue suscrita se vino gestando, Carta de Banjul, que es como es conocida, se vino gestando a finales de los 70 y que se fue enriqueciendo hasta que entró en vigor el 21 de octubre del 86, ¿no? Esta carta tiene una fuerte esencia del modelo adoptado por la Convención Europea de Derechos Humanos y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Realmente es una carta que pues no ha logrado, no porque esta lo pueda o no lo pueda, sino porque no se ha consolidado una serie de herramientas para lograr la protección eficaz de los derechos humanos en África, ¿no? Tan asolada por una serie de guerras tribales, guerras étnicas,
intereses económicos, influencias de antiguos estados dominantes. No olvidemos que históricamente muchos de estos países fueron colonias y tuvieron procesos de desarraigo de los estados colonizadores que se vinieron a surtir prácticamente en el siglo XX, algunos de ellos, y que ese desarraigo en muchas ocasiones parte de la base también de una descomposición del modelo de organización territorial que quienes fueron los colonizadores no respetó, digamos, o mejor, para utilizar la expresión, digamos, no respetó los asentamientos que existían entre diferentes comunidades, que llevó a que bajo presupuestos de barbarie y de canibalismo unas y otras se pudieran aniquilar, ¿no? Los casos los tienen documentados los tribunales de Ruanda, los tribunales de Sierra Leona, la situación del antiguo Congo Zaire, en donde en la misma Nigeria, en Guinea, en una serie de estados en los que las condiciones las condiciones de conflicto étnico y racial son muy severas, por razón de que las comunidades allí pues no tienen un principio de convivencia, entendiendo lo que son las bases de subsistencia de cada uno de ellos. Súmese a eso los grandes y profundos problemas de corrupción, las debilidades institucionales y la precariedad en la que han vivido muchas veces los ciudadanos de ese continente. Sin perjuicio de ello, como les digo, está la Carta, ¿no? La Carta Africana de los Derechos Humanos, la Carta de Banjul, que entró en vigor el 21 de octubre de 1986, y que en la actualidad pues tiene una serie de derechos, ¿no? Que están siendo objeto de protección. En teoría existe un tribunal africano de derechos humanos, y este tribunal pues ha sido auspiciado por una serie de organismos no gubernamentales, ¿no? Con el objetivo de que se estableciera esta carta o este tribunal, ¿no? Se supone que este entró en vigor en enero del 2004 y que ha sido ratificado por una serie de 16 estados hasta el 2016. El problema grave ha sido la estructuración de todos estos organismos para que haya una plena tutela, ¿no? Contrario al modelo europeo y al modelo americano, en donde el sistema institucional de protección está articulado de tal forma que ya existe una instancia de reconocimiento y esta como tal tiene una influencia en los sistemas normativos internos. Ya hay un modelo de acceso a estos. En el africano no es claro aún y no se tiene todavía perfiladas bien las herramientas. Tengan en cuenta dos cosas para diferenciar frente al modelo africano. En el europeo se empezó un modelo similar al americano, en donde la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocía los asuntos previo conocimiento o previo sustanciación o instrucción por parte de la Comisión Europea de Derechos Humanos. Al cabo del tiempo esto se modificó y hoy en día el acceso es directo, de tal manera de que este primer paso se depuró para establecer un modelo de protección más inmediato, y en donde el ciudadano pudiera hacer una participación sin que existiera este trámite previo de la admisibilidad, sin perjuicio de las exigencias mínimas que están en el reglamento del propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Contrario al sistema americano, en donde en el sistema americano nosotros preservamos una doble instancia inicial, una instancia de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una vez se ha surtido el informe correspondiente y de admisibilidad, esta es presentada o no ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay diversas interpretaciones en esto, ¿no? Yo sé que habrá colegas que escucharán esto en el curso y estarán o no de acuerdo,
pero lo cierto es que puede que este modelo que tenga la Corte Interamericana sea el adecuado desde la perspectiva de permitir que haya una especie de control de los asuntos que sí deben ser objeto de conocimiento de la Corte Interamericana, entendiendo el tema de que no se convierta en una cuarta instancia, entendiendo que no se vaya a dar un stop, entendiendo que no haya haber un cuestionamiento por fuera de lo que es el propio sistema interamericano. Creo yo que va siendo tiempo de analizar si debemos reconfigurar lo que es las funciones o las finalidades que tiene la Comisión Interamericana sin acabarla, para no dejarla como instancia de admisibilidad, sino que permitir que haya una instancia directa ante la Corte Interamericana. Esto sin perjuicio de que sigan actuando las organizaciones no gubernamentales de protección de los derechos humanos, que son las que han venido con muy buen juicio trabajando en diferentes áreas para permitir que todo esto se vaya surtiendo, ¿no? Sino que haya un papel más determinante del ciudadano y que además quizás se quiebre ese cuello de botella en el que actualmente está la Comisión Interamericana. Bueno, muy bien. Y finalmente está en Asia la Convención Asiática, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? En Asia el modelo de la Convención Asiática de Derechos Humanos, ¿no? Pues es mucho más restrictivo. Hay una Comisión Asiática de Derechos Humanos fundada en el 86, sobre todo por ciertos juristas, ¿no? Pero una convención, ¿no? O la Carta Asiática de Derechos Humanos, pues esta como tal se viene a lanzar a partir de 1998, ¿no? Una especie de Carta Asiática de los Derechos Humanos que busca de alguna manera generar también un modelo de protección de los derechos humanos. Si ustedes lo ven en este escenario, también estamos ante unas fuertes problemáticas. Estamos actualmente viendo la dramática situación de los Rohingya, ¿no? En Bangladesh, una suerte de exterminio étnico como el que pudo haber ocurrido en la Europa de la antigua Yugoslavia, como el que ha ocurrido en África, como el que presuntamente puede ocurrir en América con ciertas comunidades indígenas por la explotación de ciertos recursos. Entonces esa afectación étnica que se está dando en Asia, pues todavía no tiene la connotación desde el punto de vista de la protección inmediata y de unos instrumentos específicos, ¿no? Ustedes lo ven en esa carta que se llama la Carta Asiática de Derechos Humanos de 17 de mayo del 98, pues que hay una serie de cláusulas que evidentemente tienden a la protección de esos derechos, pero que no se ve consolidada en atención a todas estas situaciones que estoy señalando. Y esto nos lleva a los sistemas de protección, ¿no? En esta, bueno, antes de sistemas de protección quisiera complementar. Esto nos lleva más bien es a entender que dos cosas. Se agotan, el interrogante, el derecho internacional de los derechos humanos en estos instrumentos, se agota solamente en estos. Hay otro tipo de instrumentos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de entender el derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta inicial es sí. El derecho internacional de los derechos humanos tiene que comprender o comprende la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Comprende también lo que son instrumentos específicos de tutela y protección, tanto de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario, en donde se conjugue la protección de esas dos esferas. Entonces, pensemos con relación al derecho a la vida, ¿no? Entonces, el derecho a la vida está tutelado en lo que es el